comportamiento químico de las aminas se debe en gran medida a la presencia de un par electrónico libre sobre el átomo de nitrógeno. Este par electrónico hace que las aminas sean capaces de captar un protón actuando como bases y también que sean capaces de atacar a centros deficientes en carga electrónica actuando como nucleófilos. En esta presentación nos vamos a referir exclusivamente al comportamiento de las aminas como bases. Cuando hablamos del comportamiento básico de una amina, nos referimos al equilibrio ácido-base en el que la amina capta un protón de una molécula de agua para dar lugar al correspondiente catión amonio. La basicidad se expresa como la constante de equilibrio K sub E o como su forma logarítmica pK sub E. También a veces podemos referirnos a la basicidad de una amina hablando de la acidez del catión amonio, de su ácido conjugado. Debemos recordar que las pK sub A del ácido conjugado y la pK sub A de la amina están relacionados por esta expresión en la que pK sub A más pK sub E es igual a 14. El efecto dador de electrones por efecto inductivo de los grupos alquilo de las aminas estabiliza la carga positiva sobre el catión amonio y es el responsable de que las aminas sean significativamente más básicas que el amoníaco. Los distintos tipos de aminas pueden tener distintas basicidades. Por ejemplo, las alquilaminas hemos visto que son algo más básicas que el amoníaco. Sin embargo, las aminas secundarias y terciarias tienen una basicidad muy similar a las aminas primarias, a pesar de que tienen más grupos alquilo. Esto es debido a que estos grupos alquilo tienen dos efectos contradictorios. Por una parte, están estabilizando la carga positiva del catión amonio por efecto inductivo, pero por otra parte también dificultan la solvatación de este catión amonio, con lo que hacen menos estable su formación en disolución. Cuando nos referimos a aminas aromáticas o anilinas, vemos que la basicidad es mucho menor, considerablemente menor. Esto es debido a la resonancia del par electrónico del nitrógeno sobre el anillo aromático. En cuanto a las aminas heterocíclicas, debemos distinguir dos tipos. Las aminas del grupo de la piridina, que tienen una basicidad similar a las anilinas, y las aminas similares al pirrol y otros heterociclos similares que son muy poco básicos. En el caso de las aminas aromáticas o arilaminas o anilinas, la deslocalización del par electrónico del nitrógeno en el anillo aromático hace que estos compuestos estén especialmente estabilizados por resonancia, mientras que en el correspondiente catión amonio la carga está localizada exclusivamente sobre el átomo de nitrógeno. Si comparamos las arilaminas con las alquilaminas, vemos que la formación del correspondiente catión amonio requiere bastante más energía en las primeras que en las segundas, y por lo tanto esto se traduce en una menor basicidad de las anilinas con respecto a las alquilaminas. Si una arilamina tiene sustituyentes, estos pueden influir considerablemente en la basicidad. Por ejemplo, los sustituyentes fuertemente electronatractores hacen más difícil la donación de este par electrónico del nitrógeno para captar un protón, lo que se traduce en una mucho menor basicidad de la amina correspondiente, mientras que los sustituyentes dadores, por ejemplo los dadores por resonancia como los grupos éter o amino, incrementan considerablemente las basicidades. Este efecto de los sustituyentes es más patente cuando estos se encuentran en las posiciones orto y para, y es menor cuando se encuentran en posición meta. En cuanto a las aminas heterocíclicas, hemos dicho que podemos distinguir dos casos diferentes.
en primer lugar el pirrol y otros heterociclos similares en los que el par electrónico del nitrógeno forma parte del anillo aromático. La captación de un protón involucraría la pérdida de aromaticidad, por lo tanto es un proceso muy poco favorable, lo que hace que el pirrol y otros heterociclos similares no sean básicos en absoluto. En cuanto a heterociclos como la piridina, en los que el par electrónico no forma parte del anillo aromático, sino que se encuentra en un orbital externo a este, siguen siendo compuestos básicos. El par electrónico, al encontrarse en un orbital sp2, está más atraído por el núcleo de nitrógeno que si estuviera en un orbital sp3, y esto hace que estos compuestos, como la piridina, estos heterociclos, sean considerablemente menos básicos que las aminas alifáticas. Por ejemplo, si comparamos la piridina, que es aromática, con la piperidina, en la que el par electrónico está en un orbital sp3, la piperidina es considerablemente más básica. Las aminas son un tipo de compuestos muy abundantes en los organismos vivos, y en el medio biológico se encuentran generalmente protonadas, como el catión amonio correspondiente. Esto puede deducirse a partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que relaciona el pH con el pKa y la relación de las especies básica y ácida, y la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos determina que a pHs más ácidos que el pKa, cuando el pH es menor que el pKa, va a predominar la forma catiónica, el catión amonio, mientras que cuando el pH es mayor que el pKa, predominará la forma básica. Así, a pH fisiológico, a pH 7,3, a aminas alifáticas con un pKa en torno a 10 se encontrarán fundamentalmente en su forma protonada. La posibilidad de transformar las aminas en los correspondientes cationes amonio y viceversa puede utilizarse para modificar las propiedades de las aminas. Por ejemplo, cuando tratamos una amina con ácido clorhídrico, obtenemos el correspondiente clorhidrato, que es una sal de amonio, que tiene unas características diferentes a la amina original. Tiene un punto de fusión y un punto de ebullición más elevados, normalmente son solubles en agua, no volátiles, y no tienen el olor característico a pescado de las aminas libres. El tratamiento con base de una sal de amonio da lugar a la liberación de la amina, la formación de nuevo de la amina libre. Esto puede utilizarse en distintos ámbitos, por ejemplo en el tráfico de sustancias ilegales como la cocaína, que es una amina. Normalmente el transporte se hace en forma de clorhidrato porque resulta más difícilmente detectable, por ejemplo, por los perros, porque no tiene el olor característico de las aminas. Cuando llega a destino puede liberarse la base libre, la forma bioactiva, tratándolo como una base. Las aminas primarias y secundarias tienen hidrógenos que pueden actuar como ácidos muy débiles. El tratamiento de estas aminas primarias o secundarias con bases muy fuertes, como alquilitios, pues por ejemplo butil-litio, puede dar lugar a la formación del correspondiente anión amiduro, que sigue siendo una base muy fuerte. Los iones amiduro se utilizan como bases fuertes. Por ejemplo, el disopropil amiduro de litio, al estar bastante impedido, se utiliza como una base poco nucleófila.